Buenas, hoy veremos la decimosexta partida del match por el título mundial entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov celebrada en el año 1985. Como posiblemente sepan, este canal está en gran parte dedicado a las victorias de Karpov. No obstante, esta partida la ganó Kasparov y de una forma brillante. Realicé una encuesta en Twitter preguntando si querían que comentase esta partida y como pueden ver la respuesta fue casi unánime. Así pues, sin más dilación, vayamos a ver una de las mejores partidas de Kasparov en toda su exitosa carrera ajedrecística. Karpov llevaba las piezas blancas y abrió con peón e4. Kasparov respondió con su habitual defensa siciliana con peón c5. La partida siguió los cauces típicos de la variante Taimanov con caballo f3, peón e6, peón d4 abriendo el centro, peón c por d4, caballo por d4 y caballo c6. Según mi base de datos, la respuesta más habitual es caballo c3 con un 85% de veces. No obstante, Karpov eligió la segunda variante más habitual, caballo b5, con un 10% de veces. Las blancas buscan jugar caballo d6 jaque, forzando a las negras a ceder su alfil de casillas negras. Por tanto, Kasparov jugó peón d6 y Karpov contestó con peón c4 entrando en uno de sus sistemas favoritos, la estructura Maroczy. Esta estructura de peones ya ha aparecido múltiples veces en este canal. Las blancas comprimen las negras con sus peones en las casillas c4 y e4. Fíjense que las negras tienen dificultades para realizar las rupturas típicas con peón b5 y peón d5. Este tipo de juego favorecía el estilo profiláctico de Karpov, y de hecho estas posiciones le iban como anillo al dedo. Tras peón c4, la partida siguió con caballo f6 atacando el peón, caballo 1 c3, peón a6 atacando el caballo y caballo a3. Curiosamente, la primera victoria de Karpov contra Kasparov fue en esta misma posición. En dicha ocasión, Kasparov eligió alfil e7, siguiendo un desarrollo típico de la estructura tipo erizo. Si quieren ver esa partida les dejo el link en la parte superior del vídeo, así como en la descripción. Kasparov llegó preparado en este segundo match con una idea nueva en esta posición. Debo señalar que una de las grandes virtudes de Kasparov era su extraordinaria preparación. Dedicaba muchas horas fuera del match para mejorar y buscar nuevas ideas para sus enfrentamientos. Gracias a este esfuerzo encontró una jugada que causó graves problemas a Karpov. La jugada en cuestión es peón d5. Parece sorprendente que las negras puedan jugar esta ruptura cuando antes he explicado que la estructura Maroczy impide tanto peón b5 como peón d5. No obstante, peón d5 involucra el sacrificio de un peón. Dicho esto, la compensación de las negras no es nada obvia, ya que ni el mismo Karpov supo anticiparla. Tras peón d5, la partida siguió con peón c por d5, peón e por d5, peón e por d5 y caballo b4. Esta misma posición había sido jugada entre Karpov y Kasparov en la 12ª partida de este match, es decir, 4 partidas antes. En dicha ocasión, Karpov jugó alfil c4, y tras alfil g4 de Kasparov tuvo que volver con alfil e2. La partida acabó en tablas, ya que Karpov evitó entrar en la preparación de Kasparov. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de alfil c4, las blancas eligieron alfil e2. El campeón mundial quería castigar el ostentoso sacrificio que su joven rival había preparado. Como valoración personal, pienso que Kasparov demostró tener unos nervios de acero repitiendo este sacrificio de peón por segunda vez. Bien, tras alfil e2, Karpov pretende desarrollar sus piezas de forma armoniosa y luego capitalizar en el peón extra. Aunque parece una política de juego muy razonable, fue una elección que cayó directamente en la trampa que Kasparov le había preparado. Bien, la partida siguió con alfil c5 y enroque corto, una jugada razonable pero que facilita el juego de las negras. De hecho, tras alfil c5 era necesario frenar el veloz desarrollo de las fuerzas negras. En vez de enroque corto, las blancas tenían otra alternativa mucho más fuerte, alfil e3. Veamos el porqué. Después del hipotético alfil e3, hubiese seguido a alfil por e3 y dama a4 jaque, creando serios problemas en la diagonal blanca. Fíjense que el peón en d5 cumple una función excelente impidiendo que una pieza obstruya el jaque en la casilla c6.
Tras alfil d7 y dama por b4, las blancas hubiesen eliminado el caballo negro, que como veremos será la peor pesadilla de Karpov en esta partida. Volvamos a la posición tras alfil c5. Karpov no jugó la activa alfil e3 y se enrocó. Así pues, Kasparov va a poder desarrollar sus piezas a una velocidad espeluznante. Después del enroque, las negras también se enrocaron y las blancas jugaron alfil f3, protegiendo el peón extra. Ahora viene una jugada muy importante de Kasparov. Después de alfil f3, las blancas han conseguido mantener su peón extra, pero tienen dos aspectos negativos. Primero, el caballo en la casilla a3, ya que está pasivo en un extremo del tablero. Y segundo, la casilla de 3, que solo está controlada por la dama blanca. Entonces, ¿qué jugada de las negras refuerza el control de estos dos aspectos? La jugada es alfil f5. Este movimiento pone en relieve los beneficios del sacrificio de peón en la casilla de 5. Las casillas blancas en la diagonal b1, h7 son vulnerables. Tras alfil f5, la partida siguió con alfil g5, tratando de frenar la iniciativa blanca, y torre e8. Esta jugada es más importante de lo que parece, ya que evita ideas como alfil e4, aliviando la presión. Karpov siguió con un desarrollo normal con dama de 2, pero tras peón b5 las blancas deben activar las contramedidas. En la partida el campeón mundial jugó torre a d1, que fue un error. Las blancas deberían optar por peón d6, devolviendo el peón pero activando su alfil y descomprimiendo su posición. El propio módulo sugiere esta jugada, ya que como veremos en la partida, las blancas van a sufrir de falta de espacio. Tras peón b5, las blancas jugaron torre a d1 y Kasparov contestó con la jugada que va a marcar el tono de la partida, caballo d3. El caballo se instaura en la tercera fila de las blancas, bloqueando las piezas pesadas de las casillas c1 y e1. Además, el caballo ataca los puntos sensibles en las casillas b2 y f2. Como esta pieza controla un total de 8 casillas claves, el comentarista y gran maestro Ray King apodó este caballo como un octopus. El caballo controla 8 casillas de la misma forma que los 8 tentáculos de un pulpo. Desde entonces es habitual usar este término para los caballos que se instauran de forma estable en la antepenúltima fila del campo enemigo. El propio Kasparov añade en sus comentarios que predijo esta posición en un vuelo de Bakú a Moscú en su tablero de bolsillo. Todo un ejemplo de preparación al más alto nivel. Más allá de las consecuencias estratégicas del caballo en la casilla de 3, las blancas también deben preocuparse de la amenaza táctica peón b4, atacando los dos caballos a la vez. En la partida Karpov jugó caballo a b1, pero veamos por qué la alternativa más activa a alfil e2 atacando el caballo no es posible. Por ejemplo, si alfil e2 vendría caballo por f2, jugada temática, torre por f2 y peón b4. Las negras recuperan la pieza de menos y tienen una clavada extremadamente molesta en la diagonal negra. Volvamos a la partida tras caballo de 3. Karpov eligió caballo a b1, evitando el ataque doble, pero dejando el caballo en una casilla muy deprimente. Kasparov contestó con peón h6, para forzar al alfil a abandonar la diagonal c1-h6. Kasparov no perdió tiempo y jugó peón b4, poniendo en evidencia que el segundo caballo de las blancas tampoco tiene mucho margen de maniobra. En la partida Karpov jugó caballo a4, ya que la alternativa caballo e2 era peor. Por ejemplo, tras caballo e2, dama b6 y caballo c1, las negras evitarían el cambio de caballos con caballo e5. Creo que esta imagen muestra perfectamente la diferencia entre los pares de caballos. Los caballos de Kasparov dominan el centro, mientras que los de Karpov están más fuera que dentro de la partida. Bien, volvamos tras peón b4. Karpov eligió caballo a4, atacando el alfil e impidiendo el salto de la dama negra a la casilla b6. Kasparov retiró el alfil a la casilla d6, desde donde no solo bloquea el peón extra de las blancas, sino que también ataca el enroque de Karpov. Kasparov comenta en sus análisis que esta misma posición también había sido analizada en su preparación. Karpov necesita espacio para sus piezas, por tanto jugó alfil g3 con la idea de buscar intercambios de piezas.
Kasparov contestó con torre C8, poniendo en evidencia la inmensa actividad de las piezas negras. Todas las fuerzas de Kasparov están realizando una tarea activa. Karpov trató de mejorar su caballo pasivo en la casilla 4 con peón B3. De esta forma el caballo podría volver al juego vía la casilla B2 y retar así el caballo de las negras. Las piezas de Kasparov están prácticamente al 100% de sus capacidades. Por tanto, hay que buscar otra forma de mejorar la posición. La manera fue jugando peón G5. Este movimiento parece algo contraintuitivo ya que debilita el rey así como las casillas blancas a su alrededor. No obstante, las blancas no pueden aprovecharlo y Kasparov está añadiendo otra amenaza táctica, peón G4, desestabilizando el alfil de las blancas. Karpov querría jugar caballo B2, mejorando su caballo, pero tras peón G5 este reciclaje de caballo no es posible. Veamos el porqué. Tras el hipotético caballo B2 seguiría caballo por B2, dama por B2, peón G4 atacando el alfil E2 y torre C2. De esta forma las negras ganarían el alfil de las blancas. Bien, volvamos a la partida tras peón G5. Karpov se dio cuenta que caballo B2 no funcionaba y optó por alfil por D6, dama por D6 y peón G3. Las blancas tratan de estabilizar su flanco de rey para poder invertir recursos en devolver el caballo de A4 al juego. Por este motivo Kasparov jugó la excelente maniobra caballo D7. Este reciclaje de caballo es muy típico de las posiciones de siciliana, ya que trata de mejorar el caballo y llevarlo a las casillas C5 o E5. Por tanto, si las blancas tratan de jugar caballo B2, Kasparov podría jugar caballo E5 apoyando a su compañero en D3. De hecho, la posición de Kasparov es tan abrumadora que tras el hipotético caballo B2 hay una variante más fuerte y espectacular, dama F6. Las blancas podrían jugar caballo C4 y seguir luchando a pesar de estar claramente peor. Sin embargo, si caballo por D3 vendría alfil por D3, dama por D3, caballo E5 y la dama de Karpov estaría atrapada en el centro del tablero. Fíjense que vaya donde vaya la dama va a ser capturada en la siguiente jugada. Si dama de 4 o dama de 2, vendría caballo F3 jaque, ganando la dama. Volvamos a la partida tras caballo D7. Karpov descartó caballo B2 y jugó alfil G2, que es un error, así como indica el módulo de ajedrez. Hubiese sido mejor la variante anterior con caballo B2 y caballo C4. No obstante, tras alfil G2, Kasparov apretó más las tuercas con dama F6, evitando la maniobra caballo B2. Además, ahora vemos la segunda ventaja del movimiento caballo D7, ya que dejó la casilla F6 libre para la dama. Las blancas trataron de eliminar el molesto peón en B4 que retiene el caballo en la casilla B1, con peón A3. Kasparov no permitió que ese peón desapareciese del tablero y tras peón A5, peón A por B4 y peón A por B4, el caballo en B1 sigue sin poder desarrollarse ni por la casilla C3 ni por la casilla A3. Karpov siguió pataleando con dama A2, que busca dejar paso al caballo para que vaya a la casilla D2. A pesar de esto, Kasparov estuvo muy atento y jugó a alfil G6, que parece una jugada un tanto misteriosa. La explicación es la siguiente. Si las blancas hubiesen jugado caballo D2, hubiese seguido torre E2, atacando la casilla F2. La respuesta natural sería alfil F3, atacando la torre y obstruyendo el ataque en F2. Sin embargo, esta jugada no sería posible ya que vendría la simple dama por F3. Bien, explicado el porqué de alfil G6, volvamos a la posición. Como acabamos de ver, caballo D2 no funciona, hecho que restringe más las posibilidades de las blancas. Karpov jugó peón D6, liberando el alfil y deseando que las negras capturasen el peón con dama por D6, hecho que hubiese permitido caballo D2. Kasparov no cayó en esa tentación y jugó peón G4, fijando las casillas del enroque. Creo que esta imagen demuestra muy bien la dominación de las piezas negras. Veamos los cuatro motivos. Primero, las torres controlan las dos columnas abiertas. Segundo, el dúo caballo en D3 y el alfil en G6 dominan la primera y segunda fila de Karpov. Tercero, la dama y el peón pueden dirigir operaciones ofensivas hacia el enroque.
Y cuarto, el caballo en D7 bloquea el peón pasado y puede reciclarse a casillas prometedoras como E5. Tras peón G4, Karpov volvió con dama D2, atacando el peón en H6, hecho que forzó rey G7 defendiendo el peón. En este momento, Karpov realizó el movimiento que colmó el vaso, peón F3. Tras esta jugada, el juego de las negras es directo. Kasparov va a dirigirse contra el rey vulnerable de las blancas. Debo señalar que Karpov tampoco tenía muchas opciones, ya que todas sus piezas estaban prácticamente en Zugzwang. Es decir, cualquier movimiento de pieza llevaría prácticamente a la pérdida de material. Bien, después de peón F3, Kasparov jugó dama por D6, peón F por G4 y dama D4 jaque, evidenciando las debilidades en las casillas negras tras la jugada peón F3. La partida siguió con rey H1, caballo F6, torre F4 atacando la dama y caballo E4 obstruyendo el ataque. Creo que es ilustrativo ver cómo Kasparov ya había activado su instinto de cazador. Sabe que el rey enemigo está débil y por tanto va a lanzar una avalancha de piezas encima de él. Tras caballo E4, las negras han quitado un defensor del caballo en D3 y por tanto Karpov lo capturó con dama por D3. Las blancas consiguen eliminar el octopus de la posición, pero los daños que ha causado ya son irreparables. Tras dama por D3, caballo F2 jaque, torre por F2 y alfil por D3, las blancas han tenido que sacrificar su dama para poder eliminar el poderoso caballo. Un hecho si más no simbólico. Veamos cómo acabó la partida. Tras alfil por D3, torre D2 clavando el alfil, dama E3, torre por D3 y torre C1. Las negras evidencian los problemas de las blancas en la primera fila, así como en su falta de coordinación. Si torre por E3, seguiría torre por D1 jaque, alfil F1 y torre por E3, con una ventaja decisiva. Bien, tras torre C1 la partida siguió con caballo B2, dama F2 amenazando torre 1 jaque, por tanto caballo D2. No obstante, tras torre por D1 jaque, caballo por D1 y torre E1 jaque, las blancas se rindieron. Las dos únicas alternativas llevan a jaque mate forzado en dos jugadas. Si alfil F1 o caballo F1, seguiría torre por F1 y tras el cambio en F1, dama por F1 jaque mate. Creo que esta última posición resume muy bien la tendencia de la partida. Las blancas sufrieron una falta de coordinación crónica en todo el medio juego, hecho que desencadenó en un ataque letal al monarca de Karpov. Creo que esta partida es una de las más espectaculares de Garry Kasparov, no solo por la precisión y elegancia de su juego, sino porque lo hizo ante el mismísimo campeón mundial, y con las piezas negras. Esta partida es sin duda alguna un clásico del ajedrez, y un ejemplo inmejorable de cómo crear y reforzar un octopus. Después de esta partida, Kasparov se puso decisivamente por delante en el marcador del match. A pesar de esto, Karpov consiguió labrar una última victoria que veremos en el siguiente vídeo. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.